Muchas gracias, buenos días. Voy a tratar de concentrarme en lo que voy a presentar. Bueno, les hablo de manera breve de dónde surge todo esto. El título, si ustedes ven, dice 24 casos, pero en realidad son 18. Ahora les explico por qué. Este trabajo se deriva de una investigación en curso que en este momento estoy profundizando, así como de resultados de investigación de procesos anteriores, en donde, de los cuales yo recupero aquí 18 entrevistas con mujeres separadas, divorciadas y madres solteras, 6 de cada una de estos estratos y no las viudas, para entender cuáles son las emociones que ellas viven durante el proceso de ruptura, qué emociones las llevan a romper y por qué rompen, desde las emociones, desde ese vocabulario emocional, ¿sí? esa cultura de la emoción que encuentro yo en las narrativas. Son mujeres entre 32 y 74 años, de 4 clases sociales, baja, media alta, y de ciudades medias de Jalisco y Colima, es decir, Ciudad Guzmán, Tamazula, Tuxpan, para los que son de por allá, tal vez esto a Rocío, los de Jalisco les suena un poco más familiar. Son ciudades pequeñas, 40.000, 50.000, 100.000 habitantes, que han sido poco estudiadas en básicamente todos los sentidos, y no tanto en la cuestión de los enfoques sociales, básicamente no hay nada. Esta investigación ha sido financiada por fondos de la universidad y en este momento también por CONACYT con un fondo de ciencia básica. Bueno, ¿desde dónde me aproximo yo a esto que les voy a presentar, que son emociones y género? Los objetivos aquí, de manera particular, son identificar qué factores, qué condiciones, qué experiencias y qué emociones llevan a estas mujeres a romper con la pareja, cuáles son esos procesos que ellas viven que las llevan a tomar la decisión de romper. Todas ellas decidieron romper con la pareja, no fueron mujeres abandonadas, sino que decidieron, dialogaron con la pareja, que era mejor terminar la relación. Y me pregunto también qué emociones produce esto en ellas, que las llevan finalmente a romper, y qué transformaciones sufren estas emociones a lo largo del paso del tiempo, porque en el proceso de ruptura es algo lento, multifactorial, ¿sí? Rara vez se da de manera de tajo. Lo que yo encuentro es que este proceso, como les digo, se debe a varios factores. Lleva muchos años este proceso de duelo en algunas, otras no lo superan por completo. Los conflictos, esto es fundamental, sobre todo para las jóvenes, no la intención de la ponencia, pero si lo viven con su pareja, su novio ahora, lo van a vivir con su pareja cuando vivan con ella. Los problemas que llevaron a la ruptura estaban ya desde el noviazgo. Sobre esto se ha investigado más desde la psicología, pero poco desde la sociología, por ejemplo, desde la antropología. Hay uno que otro trabajo, pero hay poco. Lo que yo encuentro es que estos son los factores que después las llevan a romper con su pareja, y también que cuando observamos qué pasa con esto desde la categoría civil hay diferencias importantes en las emociones que ellas viven. Bueno, ¿desde dónde me aproximo a las emociones? Básicamente desde el constructivismo social, Kemper, Hochschild, Wood, Gordon, etc. De Kemper me interesa trabajar 2, 3 cositas. Básicamente que las emociones son construidas, ¿sí? Que se dan dentro de un contexto que las produce, que una misma situación puede producir diferentes emociones, que son experiencias que se aprenden en grupo, ¿sí? Que se externan de manera individual, y que también las emociones pueden ser manejadas, es decir, sobre todo desde la psicología, ¿sí? Esto se trabaja bastante, que una emoción puede ser corregida o suprimida si se atiende, y esto pues es lo que todos aprendemos desde la infancia, ¿no? Cuándo externar, cuándo comportarnos de determinada manera, es decir, las emociones se externan de manera individual pero son construidas socialmente. Bueno, sobre la soledad, yo me baso básicamente en lo que ha trabajado Wood sobre la soledad, que llama a la soledad como el fracaso de la intersubjetividad, y también un texto de Arblock, una feminista española que se ha dedicado es abogada, pero en realidad se ha ocupado muchísimo de cuestiones desde el feminismo de crear leyes en España para esto. Y ella dice que vivir sola no es equivalente a vivir aislada, ni a ser solitaria, ni ser misántropa, ¿sí? Esto es importante para la discusión que voy a tener para entender cómo las emociones se van transformando y adquieren
a veces toques ambivalentes y además positivos, no necesariamente asociados a esta parte de esta connotación de soledad, tristeza, depresión. Y también en mi propio trabajo, donde yo he construido a partir de ese vocabulario emocional, de esa cultura emocional, cómo estas mujeres nombran el estar sola. Y uno de esos factores es la soledad física y emocional que queda tras la ruptura, es decir, sí desean esa ruptura, pero eso genera emocionalmente cosas que las hacen sentir solas, depresión, ansiedad, tristeza. La otra es saberse y verse como las principales y casi siempre las únicas responsables de la crianza, educación de los hijos, de cómo socializar, cuidar cómo crecen. Y la otra es la pérdida de sus propias redes sociales. Sigue habiendo, al menos en los datos que yo he encontrado en estas ciudades, eso es lo que vuelve relevante la investigación en ciudades pequeñas, mucho control sobre la vida de otros, ¿sí? Sobre todo porque es muy fácil identificar si esa mujer es divorciada, madre soltera, y esto las afecta. Empiezan a ser muy vigiladas, si salen, si tienen vida social sobre todo, y es muy cuestionado, y eso lleva a ellas a una estrategia de aislamiento con la finalidad de evitar el estigma, la exclusión que las marca tanto a ellas como a sus hijos. En el coloquio anterior de emociones, yo hablé sobre las madres solas, los sentidos que tenía sobre el ser madre sola para cada una de estas categorías. Aquí les digo los rasgos generales, no hay tiempo para profundizar, pero en realidad es un concepto polisémico. Tiene muchas connotaciones dependiendo del estado civil y de la edad de las mujeres, por supuesto. Desde el género y las emociones, yo trabajo con Butler y Scott básicamente, y muy centrada en la cuestión del lenguaje, que es importante, y parto de lo que desde el feminismo se conoce como el androcentrismo lingüístico. Es decir, la manera de nombrarnos y de vivir está siempre limitada por el lenguaje, por el vocabulario que hay a la mano, de manera que nosotros tenemos que decir, bueno, estoy sola, pero no estoy sola, porque de otra manera me puedo llamar cuando no tenga pareja que no está sola, cuando se ha construido históricamente que debemos estar acompañados, ¿sí? Entonces la ruptura con la pareja provoca cambios importantes en todas las facetas de la vida de las mujeres. Una de ellas es en su propia identidad, quién soy yo como mujer, ¿sí? Cómo me vivo, qué quiero y cómo ha cambiado todo esto. Las dinámicas familiares, por supuesto, quién cuida a los hijos, cómo se mantienen, cómo se arregla la casa, las tareas, etc. Los imaginarios, el lenguaje para hablar. ¿Qué pienso yo de mi familia ahora que ya no somos 4 o 5 o 6 o los que hayan sido? ¿Cómo veo a mi familia? ¿Cómo somos nosotros? Es decir, esta nueva condición de familia, esta nueva estructura enfrenta muchos cambios, ¿sí? Y también modifica imaginarios de la familia, el matrimonio, el amor, y genera una autoconciencia. Los momentos de mayor vulnerabilidad emocional, económica, material, etc., producen agencia. Es esta conciencia, capacidad de control, de ver qué tengo que hacer, porque no hay más recursos de los que yo puedo echar mano y tengo que moverme, ¿sí? Se ve de manera muy clara. Y esto siempre surge desde el lenguaje que hay a la mano, ¿sí? Es decir, cuando ellas dicen, no tengo pareja, es decir, estoy sola, de una manera tradicional, convencional, ellas en realidad lo que dicen, estoy sola, pero no me siento sola, porque no hay otra manera en que yo lo pueda nombrar, ¿sí? Y bueno, ¿qué he encontrado? Que la ruptura es multifactorial, es un proceso lento, produce un sinfín de emociones, racimos de emociones, muchas veces contradictorias, porque puedo estar triste, pero también puedo estar muy optimista de lo que he logrado. Es decir, no estoy donde yo quiero, pero fíjate todo lo que he logrado y que me dijeron que no iba a poder lograr, porque toda mi vida me dijeron que si no tenía pareja, pues quién sabe qué iba a ser de mí, y que qué iba a ser yo cuando no estuviera el papá de los niños. Pero pues yo los he sacado adelante y mira, no es mucho, pero yo aquí voy. Pero me siento triste también y me gustaría, es decir, uno puede encontrar en las narrativas todas estas pistas, sentidos, emociones a veces contradictorias, ¿sí? Todas viven procesos de duelo, algunas veces ya superados, algunas veces no, pero todas se enfrentan a este proceso. Y lo que yo encontré es que las madres solas son las que menos emociones negativas, por nombrarlo de alguna manera, esto es algo que todavía no trabajo bien, la cuestión del vocabulario emocional, viven menos emociones negativas que las otras. Adiós. Esta no es la presentación. Bueno. Les cuento aquí. Entonces, ¿qué encontré? Básicamente iba a la parte de
¿Qué encontré en un sentido concreto en cuanto a las divorciadas? Las divorciadas hablan de las causas que las llevan. La primera es la violencia. Ese es un hallazgo fundamental, porque quiere decir que lo que nos dicen las encuestas, lo que dicen las estadísticas, es todavía menor a lo que en realidad está sucediendo. Yo no preguntaba por violencia, pero es una cuestión importantísima. Casi todas vivieron violencia, niveles altísimos de violencia, irresponsabilidad económica. También vivieron abandono del hogar de parte de la pareja como un mecanismo de control. Te dejo para ver si yo presiono y podemos negociar. Sin embargo, no vivieron nunca una sola condición. No es una sola condición lo que lleva a la ruptura, sino la combinación de varios factores hasta que finalmente llega uno que dice: yo ya no puedo tolerar esto. Y lo que yo he encontrado es que hay dos opciones, hay dos caminos. Uno es cuando ellas visualizan que la relación no funciona y que no va a funcionar, deciden ya no tener hijos. Y la otra, y esto les lleva a decir: bueno, esto yo ya lo viví, pero no voy a vivir de manera permanente, no voy a quedarme en esta relación, y si pasa algo más, que posiblemente va a llevar algo más, entonces esa condición ya lleva definitivamente la ruptura. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, ellas crecieron en un contexto en donde hubo violencia emocional, física, pero nunca vivieron el alcoholismo, y ese puede ser el factor que lleva finalmente a la ruptura. O puede ir en el sentido inverso, es decir, yo elijo una pareja que no sea alcohólica, pero no me fijé en otras condiciones que después llevan a la ruptura. He encontrado esas dos posibilidades. Entre las divorciadas hubo 18 emociones, que fueron la más frecuente, era en una primera etapa, porque eso es importante ver cómo el proceso se hablaba de depresión, de tristeza, pero en la medida en que pasa el duelo también se encuentran emociones mucho más positivas o de mayor satisfacción y conciencia, que es en donde se puede ver de manera muy clara el proceso de agencia, que es, por ejemplo, la tranquilidad, que es la que más sale. Sale también la paz, y también, que no sé siquiera en términos metodológicos, teóricos, si esta sea una emoción como tal, pero es un vocabulario emocional que ayuda a describir estos procesos. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, en las separadas salen más emociones de ruptura, en el proceso de ruptura, que con las separadas, que con las divorciadas. Salen emociones o vocabulario emocional que permite ver que viven procesos mucho más dinámicos y complejos con la expareja, que yo interpreto justamente como el no haber roto el vínculo de manera legal con ellos, y el empezar a experimentar situaciones diferentes que las divorciadas, justamente por esa condición, es decir, chantaje por los hijos, presión para negociar diferentes cuestiones, los tiempos que pasan con los hijos, cuestiones del dinero, sobre todo cuando reciben apoyos económicos. ¿Qué haces con el dinero? ¿Cómo la administras? Ya se te acabó, yo no tengo. Y también presiones emocionales, si tienen o no pareja, ¿sí? Es decir, ellas viven estas emociones que yo no encuentro con las divorciadas, que me parece pueden ser interpretadas por el hecho de haber roto formal, legalmente el vínculo y tener un acuerdo, ¿sí?, de ruptura con la pareja. Esa es mi mejor respuesta hasta este momento. No es que sea la crisala más acertada, pero es lo que yo puedo plantear. Ahora, ¿qué pasó con las madres solteras? Básicamente, lo que yo encuentro es que ellas hablan durante la relación de amor, por ejemplo, y de estar felices, completas, y esto no aparece en la relación de las divorciadas y de las separadas, y eso es bien interesante. Yo digo, bueno, ¿por qué? Pues claro, porque ellas tenían una relación que funcionaba hasta que se embarazaron, porque la decisión de tener el hijo fue una decisión unilateral. Muchas veces no le dijeron a la pareja que querían tener un hijo, pero ellas vislumbraron que la relación no se consolidaba y por lo tanto decidieron tenerlo. Es decir, yo no me voy a quedar sola, ¿sí? Mi prioridad es ser madre y ellas deciden tener el hijo como compañía, o también
vislumbran la maternidad como una vía para ser validada socialmente, ¿sí? Entonces, en otros casos, ellas dijeron, nunca pensé en un hijo, nunca pensé en una pareja, simplemente llegó el momento en mi vida que yo dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Quién va a cuidar de mí? ¿De quién voy a cuidar? Es decir, la cuestión de la maternidad tiene varios tintes muy interesantes. Entonces ellas hablan durante la relación de satisfacción, de felicidad, pero al momento de la ruptura se encuentran emociones también que sugieren estos procesos de la persistencia del lenguaje androcéntrico del que les estaba hablando, ¿sí? Es decir, ellas pueden explorar de manera cercana el haber elegido una relación siempre con un hombre casado, con un hombre divorciado, con un hombre separado, siempre que viene ya con una historia y con compromisos anteriores. Por lo mismo él no quiere la relación, pero pueden explorar de cerca la posibilidad de mantengo la relación o tengo un hijo. Entonces pueden buscar quién va a ser el papá, quién maquila prácticamente el hijo, no decir que quieren un hijo y se ve como un accidente dentro de la relación, o la otra es hablar directamente con la pareja, quiero un hijo, y la pareja, bueno, yo no lo quiero, pero cuando se da el embarazo o al poco tiempo del nacimiento del niño, la relación termina casi siempre por abandono de parte del hombre, ¿sí? Ellas se quedan con la responsabilidad de los hijos, y es ahí en donde se puede ver que se dan muchas emociones y ambivalentes también. Son las que viven de manera más profunda, al menos desde el vocabulario que yo identifiqué, el estar solas frente a los hijos. Y esto lo explico yo a partir de que, por ejemplo, las madres separadas y las divorciadas sí tenían una pareja con la que sabían que eventualmente podían compartir las responsabilidades de la crianza, la manutención, mientras que las madres solteras sabían que esto no iba a suceder. Y esto es lo que podría explicar esa sensación en el nacimiento de los hijos y en la crianza de los hijos de soledad, de vulnerabilidad, ¿sí? Esto es entonces lo que yo he encontrado al comparar por categoría civil, por condición civil y cultural. Ser madre soltera es una cuestión no civil, no aparece ni siquiera, ¿no? Ustedes no aparecen, ¿no? Eres separada, eres divorciada o eres soltera, pero no hay tal cosa como la separada, la abandonada o la madre soltera. Entonces, esto es lo que yo encuentro, esto es lo que yo explico a partir de los datos. Estoy profundizando con más entrevistas y buscando también bibliografía, literatura. Si saben algo, se los agradecería muchísimo para sustentar mucho más lo que yo he encontrado en este momento. Entonces, como conclusión, lo que yo les comparto es que los procesos son multifactoriales, no hay nunca uno solo, y no es el dinero por lo que ya terminan una relación. Cuando el dinero es el problema, se busca otro empleo o se busca cómo compensar el ingreso, y es la experiencia de una situación que ellas consideran intolerable, que no han vivido o que vivieron, pero ellos dicen, esto no pasó al punto de referencias, ¿qué pasó cuando yo era chica? Este es un referente muy importante, ¿sí? Que las lleva a tomar la decisión de romper, de no continuar con esa relación. El proceso de ruptura involucra muchísimas emociones que pudieran parecer ambivalentes, contradictorias, pero que tienen que ser entendidas en función de la etapa en la cual se están viviendo, me parece a mí. Y también que este proceso es lento, se va tejiendo a lo largo del tiempo, ¿sí? No es la decisión de romper con la pareja o de tomar un hijo, no se toma de un momento a otro, es un proceso que lleva meses y muchas veces años, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias.